Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal? Como muy buenas tardes. A los que están en YouTube. Alexia, te agradezco mucho que estés aquí acompañándonos en la sesión virtual. Si tienes algún comentario, por cierto, Alexia, ni me levante la mano, nada más habla y ya a partir de eso hacemos interacción, ¿vale? Y, o sea, estoy por entendido que lo doy de corrido pensando que no hay dudas, entre comillas, ¿vale? Pero si puedes estar aportando, sería bien, muy bienvenido. Entonces, Okey, sí, este, estamos, digámoslo así, ya en la segunda semana. En la primera semana estuvimos viendo las herramientas viejas de la calidad. Fue como muchas herramientas estadísticas. Vimos lo que fue diagrama de afinidad, vimos lo que fue diagrama de correlación, gráfico de control. Y en esta semana, 4 días, vamos a estar platicando sobre herramientas nuevas de la calidad. Sí, por ahí un WhatsAppcito. Me imagino que es de. Ah, va. También José va a estar por aquí. Perfecto. Entonces, el día de hoy vamos a centrarnos en tres principales: afinidad, relaciones y árbol. Y demos un segundito para irme con la asistencia, nada más. Excelente. Muy bien. Excelente grupo. Entonces, estábamos hablando de que hoy vamos a trabajar sobre afinidad, relaciones y árbol. ¿Qué es esto y para qué sirven las herramientas, estas estadísticas de la calidad? Bueno, sirve para identificar problemas desde la raíz, como lo que era Ichikawa, pero en este caso lo reemplaza afinidad. Sirve para también identificar todas las posibles soluciones de un problema, que lo hace un diagrama de árbol. Sirve para también tomar o tener una perspectiva de cuáles son como las matices de un problema, que lo hace una matriz de un diagrama matricial. O también es para cuando tomas alguna elección. Por ejemplo, la matriz de priorización te sirve, por ejemplo, cuando no sabes si por irte por A, por B, por C o por D, ¿no? Imaginémonos que estuvieras tomando una decisión difícil, ¿sí? Pues bueno, normalmente, o algunos hemos hecho el de decir, ¿sabes qué? ¿Qué prefiero? ¿Tal cosa o tal otra cosa? Y entonces le pongo puntos y todo, y dependiendo de qué tanto punto saque, tomo una decisión u otra, ¿sí? Como cuando sopesamos una opción versus otra, ¿ok? Y también de cómo actuar, cómo poner la mejor solución. Otra de estas se llama el proceso de decisión y diagrama de flechas, que va a ser de lo del jueves, que es como una guía paso a paso. A lo mejor ya lo han visto ustedes en la parte de ingeniería en gestión, como diagrama de operaciones, ¿sí? En donde pones los pasos a pasos y tienen incluso un diagrama de flujo que son una representación gráfica de cómo si le pones cuadritos es un proceso, si le pones rombo es una decisión, etcétera, etcétera, etcétera. Si no lo han visto, lo repasaremos muy cortamente en esta herramienta de calidad. ¿Ok? Diagrama de afinidad, que es el primero y es el que nos vamos a centrar más en esta sesión de hoy, ¿sí? Tiene que ver con cuando tienes un grupo de trabajo relativamente extenso, ¿ok? No aplica mucho en grupos de una persona, dos personas, porque pues prácticamente es un diálogo, ¿ok? O tres personas, cuatro, ¿no? Cuando son grupos de 10 personas, 20 personas o tal vez 30 personas, es la mejor o de las mejores herramientas. Porque el diagrama de afinidad lo que busca es esta lluvia de ideas. Y me dicen, oye, pero, pues, ¿por qué no es una lluvia de ideas? Bueno, se descubre o hay un principio de estructura organizacional que se dice que cuando son muchos miembros en una sola sala, en una sola reunión o algo por el estilo, tomarán las decisiones del que tenga mayor liderazgo o el que tenga mayor peso en la organización, ¿sí? Llámese liderazgo formal o informal. Recuerden aquella vez que tuvieron que tomar una decisión entre muchas personas. Por ejemplo, en alguna reunión familiar tenían a 20, 25 personas y querían tomar decisión sobre qué comer. Al final del camino, se tomó la decisión, o algunas personas tomaron decisiones
conforme a lo que alguien, un líder opinó y los demás dicen, pues yo lo sigo, ¿sí? Y en ese es el que tomó la mayor fuerza. Eso en la parte familiar, pues no pasa nada, está todo bien. Pero ¿qué pasa cuando existe un detalle en la organización, un problema o algo así, y tienes personas que por miedo no opinan? Entonces, el diagrama de afinidad ayuda a eso. Ahorita van a ver por qué. Estimula la creatividad de integrantes del equipo. Es una herramienta visual. Creo que, Alfredo, espero que empiezas a hacer gala de memoria y con eso te acuerdas que ya lo habíamos repasado en algún momento. Es una herramienta de visualización que ayuda a la comunicación y promueve el compromiso de resultados de todo el equipo porque es una versión más real de lo que opina el grupo, no de lo que opina un grupo de personas. ¿Cómo funciona esto? La idea es que resuelve problemas a través de lluvia de ideas. O sea que primero lo que haces es, primero visualiza un problema o algo que quieras resolver. Si estamos hablando de las organizaciones o de gestión de calidad, quisiera pensar que tendría que ver con alguna problemática de la empresa como tal. No sé, algún proceso fallido, alguna problemática que estás detectando que dices, oye, pero quiero darle una solución a esto, a lo mejor un problema de ventas por ahí, etcétera, etcétera. Ya que tienes el problema principal y la idea es que sea un problema del cual tenga muchas matices, que tenga muchas dimensiones, a partir de determinar un problema que tenga muchas dimensiones, ¿sí? La idea es determinar una pregunta de enfoque, ¿sí? De dar una continuidad, de decir, oye, vamos a preguntarnos y vamos a tratar de dar la solución entre todos. Para esto, la idea es que a todos les das unas tarjetas de presentación, no importa el modelo. Aquí dice que, o decía, bueno, perdón, que era ficha bibliográfica y todo eso. No importa el modelo mientras todas las hojas sean exactamente igual o mientras todas las tarjetitas sean exactamente igual, del mismo color y mismo todo. Y trata, si ya tienes mucha infraestructura o tienes más infraestructura en esto, trata que todas las plumas sean exactamente del mismo color. ¿Sí? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que sea un voto secreto, totalmente secreto. Y la idea es que la persona o la persona exprese un marco de solución desde sí mismo y que no esté sesgado por el ruido de sus liderazgos o que por miedo no diga nada, como ese buzón de sugerencias, ¿vale? ¿Sí? Entonces, la idea es, agrupas todo eso, les decía que entre más numeroso sea el grupo, mejor, ¿sí? Y, como les decía, que fuera un problema de muchas matices, para que a la hora de recopilar todas las tarjetas, imagínense que las tarjetas que yo hice fueran azulitas y a lo mejor yo dije, ¿sabes qué? Puse una problemática de alguna empresa ahí de a lo mejor que existiera problemas del personal, ¿no? O un problema de gestión ahí, de una gestión de la operación o algo, y yo les pusiera a hablar con 100 personas, ¿no? Imagínense que las tarjetitas, hasta, perdón, las tarjetitas son las de blanco, discúlpenme. Las tarjetas son las de blanco, ¿no? Y entonces empiezo a ver, como si fuera piezas de rompecabezas. Si alguna vez han armado un rompecabezas de más de 100 piezas, bueno, uno de 1000 piezas, 500 piezas, por así decirlo, lo que los expertos en armar rompecabezas hacen es, primero medio agrupan en qué secciones, ¿sí? Oye, es de la cabeza, es del cuerpo, es de la parte de abajo, es de la parte de la derecha, de la izquierda, y los van poniendo como por montoncitos. Justamente es lo que hay que hacer en esto, en el diagrama de afinidad. Observar cuáles son los que se parecen o las opiniones parecidas para ponerlos en un gran grupo. Si se dan cuenta en esto, hay algunos, por ejemplo, el primero que dice asumir la responsabilidad de gestión del personal. Seguramente el problema tenía que ver con una gestión del personal y la mayoría dijo, más bien, el primero fue asumir la responsabilidad de gestión del personal y tuvo 4 personas que opinaron más o menos parecido a eso.
La primera dijo, ejercer las funciones del comisionado, el otro, implicarse con la gerencia de recursos humanos para su ámbito, asumir lo positivo y negativo del jefe, seguramente el jefe tiene ahí detallitos, o responsabilidad y autoridad equitativa. ¿Ok? ¿Ok? Y el otro lado, establecer directrices y prioridades del área. Diálogo y claridad, claridad en matrices de directrices de mando, reuniones efectivas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, si se dan cuenta, o si fuéramos viendo por la observación, digámoslo que unos rasgos tienen, por ejemplo, en este caso, tiene cinco tarjetitas, por así decirlo, el primer rasgo, y el último, por ejemplo, que dice que se le deje trabajar, que se les deje trabajar y ser oídos, o sea, como que ya no te metas en el problema, nomás fue uno, ¿no? Sí, significa que la idea más popular fue aquella que pues nada más fue como la de que, oye, que asuma la responsabilidad. O sea, si estamos, podemos deducir por estas dos, que creo que hay más gente que dice, oye, el área de gestión de recursos humanos no está haciendo absolutamente nada, o está haciendo cosas así como que no tan bien, que tiene cosas que hacer, y hay 5 personas que opinan que deberían estar haciendo cosas, versus el del que se le deje trabajar y que dejen de ser oídos nada más por estar ahí, ¿sí? Que simplemente uno lo opinó, digo, a lo mejor como 20 que están aquí opinando. Entonces, pero lo importante es que si lo hubieras preguntado, si hubieras hecho una reunión con 50 personas, con todo el área, ¿no? Con 20 personas, hubieras hecho la reunión con todo el área. Es más, aplica desde 6, 7. Yo ya he hecho este ejercicio con un salón de 8, ¿sí? Y me medio funcionó. En donde, de alguna manera u otra, muchas veces, en grupos numerosos, como les dije, existen personas que apagan la voz de la otra o la otra persona ni siquiera quiere tener una voz propia y entonces acuñe o se escuda en las opiniones de otros y en eso los evitas completamente. Y ves, por ejemplo, a lo mejor, pongámosle así, a lo mejor si les hubieras preguntado en vivo, verbalmente, a lo mejor hubieran salido que si eran 20, 15 opinaban de, déjenos trabajar y ser oídos. Ajá, sí, pero eso lo opinan porque a lo mejor el líder era el que dice eso, el que deje trabajar y ser oídos, y por miedo, a lo mejor no decían eso, de asumir la responsabilidad de gestión personal. Entonces, la idea del diagrama de afinidad, como les insisto, es dar voto a quien no lo tiene. Y sobre todo, hacer una lluvia de ideas en donde todos aporten algo. Y sobre todo ver quién o cuál es el que tiene mayor popularidad. Muy bien. Preguntas frecuentes que salen alrededor de eso. ¿Cómo establezco cómo agruparlas? De alguna manera sí tiene que ver con tu apreciación. ¿Sí? De decir, ¿sabes qué? Mira, esta pertenece a tal lugar, depende de la experiencia que tengas tú con eso. Ok, ¿el diagrama de afinidad se termina aquí? No, no se termina aquí. Falta un pequeño último paso que es lo que es importante. Lo que haces ya que tienes algo por el estilo, que tienes varias tarjetitas y que las acomodaste por grupitos, por así decirlo, y ojo, aquí ahora sí, se lo enseñas a todo el grupo o a todo el personal que esté implicado en esto, ¿ok? Lo que sigue es que le pongan número, ojo, otra votación secreta, otra votación secreta, donde le ponen papelitos, establezcan prioridades. ¿Cuál hago primero o cuál trato de resolver primero? ¿Cuál crees que es más importante? Ahora sí, que en donde todo el grupo sepa de todos los elementos que se rescataron, ¿sí? Porque muy probablemente cuando empezaron a votar, estas personas pues no tenían como tanta claridad en qué querían hacer y vieron ahí que dije, pues se coordinaron en asumir la responsabilidad de gestión de personal, pero ahora, pero ojo, nadie dice qué dijo, todavía ni siquiera se dice, ah, mira, es que yo dije esto, no, 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 no. Se ponen todos estos nada más como si fuera un tablón nada más, de, mira, se opinó esto,
Y a partir de eso, otra votación secreta, es decir, cuál es la más importante, cuál es la menos importante, y así sucesivamente. A partir de eso, tú ya puedes detectar o ya puedes hacer, obviamente el que te salió con mayor puntuación es el que haces primero, ¿sí? Entonces, por ahí va el diagrama de afinidad. ¿Para qué sirve en la calidad? Pues sirve para que entre todos demos una solución a un problema específico y que se vuelva prácticamente un círculo de calidad. El diagrama de relaciones es infinitamente parecido, digamos un 85% parecido al diagrama de afinidad, al anterior. ¿En qué lo diferencia? Lo diferencia en que de alguna manera u otra, en vez de estar viendo las afinidades simplemente acopiando las tarjetitas y ponernos en categorías de Jeopardy, como lo vieron ahí, ¿sí? Lo que hace o lo que ve es, empiezas a hacer como si fuera, a ver qué analogía le quiero encontrar aquí. Por ejemplo, tienes aquí la tarjeta principal y como si fuera un Big Bang, una explosión, así pones todas las tarjetas, ni siquiera las agrupas per se, así como directamente en fila ni nada de eso. Estas sí las avientas completamente así. ¿Ok? Y la relación, o tratas de ponerlas por temas para que tampoco se vea tan feo. Y la relación las vas indicando, en vez de ponerlas como lo pondrías en las tarjetitas acá, las agrupas por flechas. ¿Sí? ¿Cuál es y por qué y cuál es la sutil diferencia entre relaciones y afinidad? Ok, el de afinidad, al ponerlas por grupos y ponerlas por bloques tipo Jeopardy, tú asumes que una de las tarjetas de ahí no se puede relacionar, y me regreso para acá. Por ejemplo, si tuvieras aquí asumir su responsabilidad de gestión de personal y planificar su propia gestión, tú asumes que esta es completamente independiente de la otra, o sea que asumir es una y planificar su propia gestión es completamente otra y no se parecen y no se relaciona ninguna de esas cuatro con ninguna de esas cinco. Lo cual, en la realidad, no es así. En la realidad, sí, a veces alguna de esas cosas sí tienen una especie de relación. Y entonces, aquí lo que te muestra es, oye, tal vez si resolvemos esta opinión, también resolvamos esta otra y también resolvamos esta otra. El problema principal está en el centro, por ejemplo, en este del centro dice, ¿por qué se demora tanto la atención de las ciencias informáticas? Y la idea es, empezaron a poner las tarjetitas al lado y empezaron a poner las flechas. Darte cuenta cuál es el que tuvo más flechas, o sea, cuál es el que tuvo más puntos en común, ¿sí? Por ejemplo, tienes, no sé, este que tiene dos flechas, que dice las estaciones deben atender dispersas geográficamente, que es la que está arriba. Si te vas más hacia el centro, normalmente encuentras más flechas ahí. Por ejemplo, aquí tienes, el personal y de asistencia no está disponible en la parte inferior derecha, espero que se vea el cursor, ¿sí? Dice, pues aquí veo tres flechas que lo secundan, por así decirlo, y órale, una que va para acá. ¿Ok? ¿Se terminó el diagrama ahí? No totalmente, ya casi, pero no totalmente. Lo último que queda de ahí es determinar, no sé si se alcanzan a ver que todos los cuadritos de aquí dicen E y S. Bueno, E tiene que ver porque son entradas y S porque son salidas. Ustedes que son, pues que ya han escuchado este sistema, el sistema de las entradas y salidas, cualquier entrada es cualquier cosa que requiere información, cualquier entrada es cualquier cosa que requiere información o cualquier proceso que digamos que es de la parte inicial del problema, por así decirlo, para no decir de la producción, porque no necesariamente tenga con producción, ¿sí? Y la salida tiene que ver con algún resultado. Cuando hablamos elementos de salida, estamos hablando, por ejemplo, ya el resultado per se, o a lo mejor ya es como, ya la parte como más finalita, ¿vale? Y eso es por eso que dice E y S.
lo que determinas es si tiene muchos elementos de entrada, pues prácticamente, es decir, prácticamente lo tienes que poner al inicio o hacerlo al inicio dentro de tus marcos de soluciones. Y si tiene muchos elementos de salida, significa que es de las últimas partes del proceso. Bien. Preguntaría por aquí en estos momentos si existen algunas ansiedades, dudas y comentarios. ¿Sí? Pero bueno, el último es muy sencillo, que se llama diagrama de árbol, que seguramente lo han hecho primero en mapas conceptuales y segunda, bueno, también ya lo hicieron en la planificación estratégica. El diagrama de árbol ve las diferentes posibilidades, ¿sí? Pone en perspectiva sobre cualquier cosa, tú te empiezas a poner las ramificaciones que existen, ¿sí? Por ejemplo, este ejemplo de aquí, lo que tratas de ver es cuántas posibilidades hay de que toque una mujer en primero de facultad, o pero más bien en este caso, un hombre en primero de facultad, de la ingeniería en gestión empresarial. ¿Ok? Ah, bueno, pues se pregunta uno, ¿no? Y resulta ser que primero tienes que saber cuáles posibilidades tienes. Resulta ser que ahí nada más son 3 años, dice primero de facultad, segunda de facultad, tercera de facultad. ¿Ok? Y resulta ser que el 50% de los alumnos están en primero de facultad, el otro 25% está en segundo y la tercera, el tercer 25% está en tercera de facultad. Significa que entre todos suman 100, ¿vale? Pero cierta parte de ahí son hombres y son mujeres, y entonces haces otra ramificación donde dices mujeres de primera facultad, hombres de primera facultad, mujeres de segunda facultad, así sucesivamente, y estableces la totalidad del 100% de ahí, cuántos son hombres y mujeres. Por ejemplo, dice, en el salón de primera de facultad hay 60% mujeres, 40% hombres. En el segundo de facultad lo mismo y parece que es el tercero lo mismo. Entonces, para determinar cuántos hombres de primero de facultad existen en la escuela, simplemente tienes que multiplicar el punto 5, que es el 50%, del 40% que tenían en este caso los hombres, que en este caso es 20%. Si tuvieras toda la universidad, la probabilidad de que fuera un hombre de primero de facultad sería en ese caso, en ese ejemplo, 20%. ¿A qué me puede servir el diagrama de árbol? Me puede servir mucho en la calidad o en los procesos de calidad para poder determinar la mayoría de errores. Me puedo basar con esto también con el diagrama de hoja de recogida de datos cuantificable, y yo puedo empezar a determinar las probabilidades de que sucedan las cosas, y se parecería muchísimo a diagrama de Pareto. Sí, cuando estuvimos haciendo el diagrama de Pareto, en donde determinamos cuál es el 80% de los problemas, lo mismito sería en este diagrama de árbol, en donde determinamos, miren, pues si yo hice una hoja de datos cuantificable en donde tenía que las posibilidades eran por ejemplo, que una falla no sé, del área de textiles. Ok, que de alguna manera había 4 posibles fallas, ¿no? Y ya las detectaste. Entonces ya pusiste en el diagrama de árbol las posibles fallas que tienes. Como tú ya hiciste el diagrama de hoja de datos cuantificables, pues les estableces un porcentaje, ¿sí? Por ejemplo, si determinaste que esas fallas tuvieron tanta ocurrencia, ponle tú unas 150 ocurrencias en el mes. Y en el primero tuvo 30 ocurrencias. ¿Qué significa que es 30 entre 150? Significa que es 1 entre 5, si mis cálculos salen bien, significa que hay probabilidad de 20% que suceda esa ocurrencia. ¿Sí? Si el segundo fue que tuvo, no sé, 60 ocurrencias, significa que 60 entre 150, lo que es igual a 6 entre 15, estás pensando a lo mejor un 40% de que suceda esa ocurrencia. Y significa que las otras tienen entre las dos 20%, habrá que determinar eso, pero lo que te sirve es para saber qué tanto porcentaje tienes de esa ocurrencia y sobre todo cuál atender más. Muy bien.
Okidoks. Yo sé que por ahí se están hablando, nomás la idea es, si pueden tener alguna ansiedad, duda, comentario, háganmelo saber. Ahí, una señal por ahí. Y, y lo que les quería comentar, o la actividad del lunes, segunda semana, es hacer un ejemplo del diagrama de afinidad. Antes yo comentaba que fuese su trabajo, pero me he dado cuenta que, no sé ustedes, algunas veces dices, es que sabes que siempre lo hago de mi trabajo, quiero hablar de una cosa que me divierta, de otro tipo de cosas, pues nada más para poder hacer el ejercicio lúdico. Va, yo estoy de acuerdo. Va, hazlo de algo que de algún caso que tú prefieras, ¿sí? Si es de tu trabajo, pues qué mejor. Pero si no es de tu trabajo, pues también elígelo, el que tú gustes, ¿vale? Entonces, la idea es el diagrama de afinidad. Este no es de afinidad, es este de primero, ¿ok? En realidad, si en tu trabajo o en tu servicio y tú quisieras implementarlo de ahí, son un grupo muy poco numeroso, pues si son de dos, uno. Si tú eres tú sola, un empleado, o tú solo, tú no un empleado, pues sí, no aplica. Dime, Alexia. Ah, Ah, pues en el trabajo en el que estoy ahorita por las tardes, pues no podría porque es nada más de estar como de asistente técnico desde home office, ujú. entonces pues no, no podría. Fíjate que por lo menos presúmeles la herramienta y te puede ser muy útil. En la mayoría de los trabajos, te lo digo con voto de experiencia, hicimos esta herramienta, les dije bueno, en un salón de clases la hicimos con 7 u 8, pero también yo la llegué a hacer en una empresa, o la llegamos a hacer más bien, en una empresa, que éramos 8 personas, y se dieron cuenta que con esto se resolvieron muchos de los problemas, aunque fuera una tarea bien mecánica, ¿eh? O sea, era una tarea como de atención, pero siempre hay algo que mejorar, ¿sí? O sea, que dices, oye, es que siempre hay un problema de esto, y si vemos la posible solución, sobre todo que tenga muchos aristas, sí hay posibilidad, pero no te preocupes, Alexa, si en caso de que sientas que no tienes todavía como la confianza para poder entrar en tu trabajo, en tu servicio y poderlo proponer, simplemente es con que me busques una manera de un ejemplo, imagínate una simulación, por así decirlo, de algo de tu predilección, ¿sí? De hecho, la gran afinidad puede aplicar no solamente para organizaciones y para la calidad per se, te soy honesto, puede aplicar para muchísimas cosas que requieran votación, hasta con tus amigos, amistades y todo eso, puede aplicar, o sea, oye, ¿a dónde nos queremos ir? Y que la votación silenciosa salga así. Ujú. Ok, entonces en realidad es una herramienta no solamente que la pienses para empresas, puede ser para algo de tu vida diaria, sobre todo cuando existen muchas personas e indecisión, ¿sí? Cuando, por ejemplo, estás con muchas personas y que dices, es que si les pregunto, hay un cuate que siempre habla, una chava que siempre habla y todos lo siguen como borregos y, en realidad, y al final terminan quejándose porque no se hizo lo que ellos pensaban, pero nunca lo dijeron, ¿no? Pasa Ujú. muchísimo. Entonces, una manera de resolverlo es a través del diagrama de afinidad, aunque no lo parezca. Ah, ok, ya. Es como que cuando en Facebook, en nuestro Facebook o en nuestro Instagram, ponemos esas encuestas en nuestras historias, ¿no? ¿Qué prefieres? A o B o C o D. Y no sabes quién votó qué. Por ahí decirlo, pero en pregunta abierta. Pero versísimo, chicos. Muchísimas gracias, Alexia. Muchísimas gracias, José. Imprimo pantalla porque me pasó, les comento, que cuando mando evidencia, y mando grabación de YouTube, se ve nada más sombras ahí y no se sabe quién. ¿Vale? Entonces, a partir de hoy ya voy a empezar a mandar imagencitas. Bien. Entonces, chicos, me van comentando, atendiendo, porfas. Voy a estar por WhatsApp, por ahí hay rezaguitos de la semana pasada. Me gustaría que si en oportunidades pudieran, por ejemplo, de a poco, en gota, poder ir como recuperando terreno, por así decirlo. Entonces, les agradecería eso, pero no están solos en esto. La idea es que pueda apoyarlos en la manera de comunicarnos. ¿Vale? Bueno.
Que tengan un excelente día. Fue muy breve, pero no quería agregarles más herramientas con la finalidad de que pues podamos dominar estas, ¿vale? Entonces, primero esto, vamos a irnos paso a paso en aquí, en estas, ¿vale? Bueno, que tengan excelente día. Igualmente.